Buenos días, profesor. Mi nombre es Jorge Eduardo López Silva y mi compañero es Diego Fernando Rafael González. Mi nombre es Juan Felipe Torres Guerrero. Y el mío es Julián David Moreno Sánchez. Escogimos como proyecto final la práctica de laboratorio número I4, que son los circuitos de corriente directa. Los materiales empleados en esta ocasión fueron una fuente de voltaje, capacitores, resistencias de diferentes valores, cables banana, unos jumpers, un multímetro Unit-T y una protoboard. Empezando con la práctica, tenemos la tabla número 1 y la cual llenaremos de la siguiente manera. Primero que todo vamos a tomar una resistencia, en este caso la que tomamos fue de 330 ohms. A esta se le aplicará una serie de voltajes. Como primer paso será medir el voltaje y la corriente eléctrica que pasan por dicha resistencia. Estas lecturas se tomarán en cuenta para llenar la tabla número 1. La tabla número 2, la cual consiste en escoger la resistencia, poner su banda de colores, poner su valor comercial y el valor reportado por el ohmmetro. En este caso fue de 326 ohms. Ahora procederemos a trabajar con resistores en serie. Para llenar la tabla número 4 vamos a tomar 4 resistencias de diferentes valores. Estas 4 resistencias las formaremos de manera que queden en serie y se tomarán sus voltajes y corriente eléctrica que fluye a través de cada una de estas. Para el tercer montaje se conectaron 3 resistencias en paralelo a una fuente, la cual fue configurada a 3 voltios. Se halló el voltaje en cada una de estas resistencias conectando el multímetro en paralelo a cada una de las resistencias. También se halló la corriente desconectando uno de los jumpers que conecta cada resistencia y conectando el multímetro en serie. En el siguiente montaje trabajaremos ahora con un capacitor y resistencias. En este caso aplicaremos 3 voltios al circuito y notaremos que el capacitor funciona de una manera diferente. Al aplicarle los 3 voltios al circuito, este empezará a cargarse. Al estar completamente cargado, empezará después a repartir su voltaje entre las resistencias las cuales en este caso están en paralelo, por tanto su voltaje será el mismo.
En el siguiente montaje se usaron dos capacitores y se comprobó su comportamiento. En este caso obtuvimos que al conectar el multímetro en un capacitor y medir su voltaje, nos fijamos que este se está descargando. ¿Qué pasa? Que le está pasando el voltaje al segundo capacitor. Al comprobar el voltaje en el segundo capacitor, notamos que este efectivamente se está cargando mientras el primero se está descargando. Apenas llegue a su tope, que son 3 voltios, pasará a lo contrario. Se invertirá el proceso y el que se irá a cargar será el primer capacitor. Para el siguiente montaje, lo que se hizo fue conectar dos resistencias. En este caso tendremos una conectada al circuito y la otra pues terminará conectada a nada. Que pudimos observar, la que está conectada a la nada pues no tiene voltaje, no fluye voltaje del circuito por esta, mientras que la que está en primer lugar pues está recibiendo los 3 voltios. Volviendo a la hoja de cuestión, es necesario saber si el resistor es óhmico o no. Para esto se tomó un resistor de 330 ohmios y se midieron 10 voltajes distintos en él, los cuales van desde 0,52 volts hasta 7,99 volts. En este caso también se anotaron la corriente que pasa en el resistor con cada voltaje. Se montó todo en una gráfica y pues bueno, se tuvo que medir la pendiente. Para saber si es óhmico o no, la pendiente de la gráfica tiene que ser igual o aproximada al valor del resistor, el cual serían 330 ohmios. Para este caso se tomó el valor del valor real del resistor y se dividió sobre el valor teórico que se supone que debería tener dentro o que se supone que debería tener el resistor. Y el resultado del coeficiente de relación fue de 0,99, lo cual está dentro de los parámetros aceptables del resistor, lo cual confirma que el resistor sí era óhmico. Para calcular el porcentaje de error, tomamos el valor teórico como 360 ohmios, el valor experimental nos dio 326, que fue tomado por el multímetro, lo metemos en la fórmula para hallar el porcentaje de error, que sería el tomado por el multímetro menos el teórico, es un valor absoluto, dividido en el teórico, multiplicado por 100, y eso nos da un valor de 1,21 porcentaje. Eso quiere decir que está dentro del 5% de error aceptable, ya que el resistor tiene como tolerancia al 5% al ser color dorado. Según la función de la gráfica, el valor experimental de la nueva fórmula del cálculo del porcentaje de error sería aproximadamente 330. Lo volvemos a meter en la fórmula que ya anteriormente dijimos y nos daría un porcentaje de error aproximadamente del 0%. Para el segundo punto nos pide que veamos el principio de la conservación de carga basándonos en un circuito en paralelo, el cual pues lo trabajamos, lo completamos en la tabla número 8. Para este circuito usamos 3 resistencias, una con valor teórico de 100, una de 470 y una de 330. A estas se les aplicó un voltaje de 3.04 voltios y pues se le halló la corriente eléctrica que fluía en cada una de estas resistencias. Ya aquí estábamos en un circuito en paralelo, teóricamente solo se suman las corrientes obtenidas, dándonos un valor de 4.6 por 10 a la menos 3.
Este valor se compara con la teórica, la cual pues en base a la fuente de voltaje nos decía que la corriente que pasaba por el circuito era de 0.05 o 5 por 10 a la menos 3 amperios, dándonos así un porcentaje de error de 0.08%. En base a estos datos pues podemos confirmar que es verdad, la conservación de energía se da en un circuito en paralelo y que el circuito planteado nos quedó de manera correcta. Como sugerencias tendremos que es recomendable que la fuente de voltaje no supere los 9 voltios. Así evitaremos que los diferentes elementos se quemen o que genere riesgo también para nosotros. Otra recomendación es usar correctamente los implementos de laboratorio, los implementos de medición. Una sugerencia muy importante también viene siendo que a la hora de medir corriente se ubique de manera correcta el amperímetro, porque en la protoboard es un poco propenso a fallar. A diferencia de la medición del voltaje y de las resistencias, la corriente se mide en serie. Entonces es necesario acomodar el circuito para poder medir correctamente el amperaje. Como última sugerencia sería que tengamos presente la guía y las imágenes de referencia para así poder armar los circuitos de manera correcta y evitar cortocircuito. Para concluir, se tienen los siguientes puntos. Primero, durante la práctica se logró montar experimentalmente circuitos en serie y en paralelo, verificando experimentalmente el comportamiento esperado de la corriente y el voltaje en cada una de las configuraciones. La comprobación de los datos permitió comprobar que en circuitos en paralelo el voltaje es el mismo para todas las ramas y en serie la carga se mantiene igual. Esto evidencia que el armado y el análisis de datos se realizó de manera correcta. Como segundo punto, a partir de la medición de voltajes y corrientes con el resistor utilizado, se construyó la gráfica voltaje versus corriente, obteniendo una regresión lineal con una buena correlación. Esto demuestra que el resistor es un elemento óptico, ya que mantiene una proporción constante entre el voltaje y la corriente. Los valores obtenidos de la regresión lineal y los valores teóricos y medidos con el multímetro coincidieron con el valor teórico dentro del porcentaje de error esperado, confirmando la validez de la ley de Ohm en nuestro montaje. En el circuito paralelo se comprobó que la corriente total es aproximadamente igual a la suma de las corrientes en cada rama, lo cual coincide con el principio de conservación de la energía. Esto significa que la carga que entra en un nodo es la misma o es igual a la que sale, validando experimentalmente este principio fundamental en los circuitos eléctricos. Muchas gracias.